Bienvenidos a nuestro curso de ecocardiografía MyEcoCardiolab. Después de haber hablado en las dos primeras clases de la función ventricular sistólica y diastólica, iniciamos hoy a hablar de las valvulopatías. El ecocardiograma ha representado un paso hacia adelante muy importante en la diagnóstica de las valvulopatías, permitiendo una valoración precisa y fiable, anatómica y funcionales de los aparatos valvulares. En las próximas 5 clases iremos a analizar los aspectos salientes del ecocardiograma en las enfermedades de la válvula aórtica y mitral y concluiremos tratando del estudio de las prótesis valvulares. Empezamos hoy hablando de la estenosis mitral y para afrontar este argumento estarán con nosotros la doctora Marcia Barbosa, presidenta de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Para aclarar los aspectos prácticos más importantes en la valoración de la estenosis mitral, como de costumbre nos enlazaremos con el Laboratorio de Ecocardiografía de la Universidad de Padua. Os recuerdo una vez más que el portal de Medicrassum os permite mandar vuestras preguntas al orador por la ventana de texto que está a la derecha de la pantalla vídeo en formato reducido. Podéis mandar vuestras preguntas en cualquier momento. En la segunda parte de la lección abriremos 2 espacios por el debate con la doctora Marcia Barbosa para contestar en directo a vuestras preguntas. Bien, volvemos al tema de hoy y empezamos a afrontar los aspectos básicos de la estenosis mitral, la etiología y la fisiopatología y el diagnóstico ecocardiográfico. Escuchamos a la doctora Barbosa. Buenos días, yo soy Marcia Barbosa de Brasil y voy a hablar hoy de la estenosis mitral. La estenosis mitral, por primero voy a hablar de su etiología, de la fisiopatología y también del diagnóstico ecocardiográfico, que podemos mirar en esta diapositiva de una válvula mitral muy engrosada. La etiología de la estenosis mitral puede ser reumática, degenerativa y congénita, que es menos frecuente. La etiología reumática es la más prevalente en Latinoamérica y en algunos casos podemos tener la etiología congénita, que es muy poco frecuente, con la válvula mitral en paraquedas y un solo músculo papilar, y la etiología degenerativa es la más frecuente en países desarrollados. Muy raramente la síndrome carcinode y fármacos anorexígenos pueden ser causas de estenosis mitral, pero en general la estenosis mitral reumática es la causa más prevalente y es la lesión más frecuente en la enfermedad reumática. El mecanismo de la estenosis mitral no está muy bien establecido, pero el compromiso del aparato valvular mitral por las recurrencias de la enfermedad reumática, los procesos autoinmunes y también la calcificación sobrepuesta sobre las válvulas son mecanismos de esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad más frecuente en mujeres con una proporción de 2:1. La fisiopatología de la estenosis mitral empieza con la reducción del orificio mitral, que va a llevar a una obstrucción del flujo mitral en la diástole. Con este estrechamiento del orificio mitral, vamos a generar un gradiente aurícula izquierda, ventrícula izquierda. Y esta es la expresión fundamental de la estenosis mitral, con un aumento de la presión de la aurícula izquierda, que por su vez va a llevar a un aumento del volumen de la aurícula izquierda, que es algo que vamos a ver que es muy importante en la patología de la estenosis mitral. Existe una reflexión retrógrada del aumento de la presión de la aurícula izquierda para la circulación pulmonar y eso va a llevar al desarrollo de hipertensión pulmonar, que también es un problema importante asociado con la estenosis mitral. Cuanto mayor es la estenosis, el grado de la estenosis, más síntomas vamos a tener y el paciente va a tener una tolerancia al esfuerzo más pequeña.
El ecocardiograma bidimensional es un método excelente para la evaluación de la estenosis mitral porque podemos observar el engrosamiento y calcificación de los velos. Existe el típico DOMI del velo anterior porque el compromiso de la válvula mitral es más en las puntas de los velos, y ese DOMI es asociado a una disminución del movimiento del velo anterior y también del movimiento del velo posterior. Puede haber fusión de las comisuras y de cuerdas tendíneas, aumento de la aurícula izquierda porque la presión está más aumentada en esta cámara, y algunas veces tenemos complicaciones como la presencia de trombos y también el desarrollo de hipertensión pulmonar. El aumento de la aurícula izquierda, que es algo importante porque en general puede se asociar con el desarrollo de fibrilación mitral, debe ser la medida del aumento debe ser hecha no solamente por el diámetro de la aurícula izquierda, pero sí por el volumen de la aurícula izquierda. Cuanto más grande es la aurícula izquierda, mayor la tendencia que vamos a tener de fibrilación auricular. Para hacer el cálculo de la severidad, para evaluar la severidad de la estenosis mitral, debemos hacer el cálculo del área valvular y también de los gradientes. El área valvular puede ser calculada por varios métodos. El método que es el indicado por las guías del American Heart y del ACC es la planimetría, que es el mejor método cuando, como en este caso, donde existe una válvula mitral muy calcificada, pero tenemos una visualización muy buena de la del válvula. Entonces podemos hacer la planimetría de la válvula. El pressure half time es un otro método que también debe ser calculado en todos los pacientes. Es muy sencillo, tiene, pero una exactitud controvertida cuando tenemos cambios hemodinámicos muy rápidamente, como los cambios después de la valvuloplastia o los cambios con el ejercicio. Y también pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia aórtica asociada, van a tener un pressure half time más acortado, y por eso este método no debe ser usado cuando el paciente tiene regurgitación aórtica asociada. También los pacientes mayores, como tienen ya algún grado de disfunción diastólica y pueden tener aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, quizás el pressure half time no sea un método muy bueno para se usar en esos pacientes, porque el aumento de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo van a cambiar el pressure half time. Y existe un tercer método que es menos frecuente, pero que es la ecuación de continuidad, que es el método que deberíamos usar en presencia de alto flujo y es el mejor método durante los cambios que ocurren con el ejercicio. Más recientemente tenemos una herramienta muy buena para el cálculo del área valvular mitral, que es el eco 3D. Como podemos mirar en esta foto, tenemos una visualización perfecta de la válvula mitral y podemos hacer una planimetría de una forma más acurada que con 2D, porque cuando usamos 2D, nunca estamos el 100% seguros que estamos haciendo una sección controlada del orificio mitral y que estamos medindo exactamente el menor orificio en la estenosis mitral. Hace muchos años ya, uno de los primeros estudios del doctor Zamorano analizó 29 pacientes que tenían estenosis mitral reumática, y en ese estudio el eco 3D fue la técnica de ultrasonido más exacta para se medir el área valvular mitral. Bien, después de haber afrontado los aspectos principales del diagnóstico de la estenosis mitral, ahora pasamos al primer módulo de ecocardiografía práctica, desde la Universidad de Padua. Esta semana será el doctor Luigi Badano que nos conducirá en los aspectos prácticos de la valoración ecocardiográfica de la válvula mitral estenótica.
En los pacientes con estenosis mitral, la ecocardiografía bidimensional permite realizar un diagnóstico inmediato. Este es el aspecto típico de una válvula mitral estenótica. Las dos valvas están engrosadas y son hipomóviles, y la valva anterior tiene el aspecto característico de palo de hockey. Después de haber visto las valvas, otra acción importante es tratar de visualizar el aparato subvalvular, de esta manera, mostrando el acortamiento y engrosamiento de las cuerdas tendinosas. Luego podemos pasar a la vista del eje corto girando la sonda 90 grados para obtener una vista frontal de la válvula mitral. En esta vista podemos ver los márgenes engrosados de las valvas, la apertura reducida de la válvula debido a la fusión de las dos comisuras. Usando esta vista e inclinando cuidadosamente la sonda, podemos identificar la vista del eje corto con el orificio más estrecho, congelar la imagen y realizar una planimetría del orificio de la válvula mitral residual. Esta es una de las mediciones más exactas del orificio mitral residual. Luego pasaremos a la adquisición apical. Desde la vista apical podemos visualizar nuevamente la válvula mitral con las valvas anterior y posterior y el aparato subvalvular. Pero en particular, aquí es importante observar el tamaño de la aurícula izquierda. Y luego, girando la sonda 60 grados, pasaremos a la vista de dos cavidades, y esto es importante para obtener una evaluación con el método biplano del volumen de la aurícula izquierda. Por último, podemos rotar otros 60 grados para obtener la vista del eje largo de la visualización mitral desde el enfoque apical, que brinda una visión general excelente de la morfología y la movilidad de las dos valvas, así como del estado del aparato subvalvular. Todas estas imágenes le permitirán valorar el puntaje Wilkins que se requiere para evaluar la indicación de una valvuloplastía percutánea con globo. Retomamos la línea desde el estudio y empezamos a entrar en el detalle de la cuantificación de la estenosis mitral, con la medición del área y del gradiente valvular. Escuchamos de nuevo a la doctora Barbosa. Ahora vamos a hablar de la cuantificación de la estenosis mitral, del cálculo del área valvular mitral por pressure half time, que es el método que es muy sencillo y muy usado, y también de los gradientes mitral y de sus peculiaridades. En ese diapositivo podemos mirar el gradiente, la expresión del gradiente, que es el flujo turbulento por color Doppler, también una aurícula izquierda aumentada y ya con un poco de smoke, que es el contraste espontáneo, que es una expresión de la estasis sanguínea, de la sangre. Para hacer el cálculo de la estenosis mitral, tenemos que medir el tiempo de caída desde el pico de velocidad del flujo mitral, como miramos acá en este diapositivo. Y medimos ese tiempo y haciendo la división de 220 por el pressure half time, vamos a tener una medida del área valvular mitral. Entonces, cuanto más grande, cuanto más largo es el pressure half time, vamos a tener medidas más pequeñas del área valvular mitral. El pressure half time, entonces, es un método que es muy útil para áreas valvulares mitrales que son más pequeñas que 2. Es un método bueno porque es exacto en presencia de arritmias, podemos usarlo, es independiente del gasto cardíaco, es exacto también en presencia de regurgitación mitral. Ustedes saben que en la enfermedad reumática es muy frecuente tener estenosis mitral asociada a algún grado de regurgitación mitral, pero este método es menos exacto que la ecuación de continuidad en presencia de situaciones de alto flujo y de cambios súbitos de la presión, de las presiones, como por ejemplo con el ejercicio. Después de medir el área, es esencial hacer la medida no solamente del gradiente máximo, que es el gradiente que tenemos en el punto más alto del flujo mitral, y medir también
hacer todos esos puntos para poder hacer una medida del gradiente promedio. En ese paciente, por ejemplo, tenemos un gradiente máximo de 15, con un promedio de 7 y un área valvular de 0.76, caracterizando una estenosis mitral importante. Así podemos hacer la cuantificación de la estenosis mitral. Cuando tenemos un gradiente promedio por bajo de 5, la estenosis es leve. Cuando está entre 5 y 10, cuantificamos como moderada, y por cima de gradiente de 10 vamos a tener una estenosis mitral severa. En general tenemos una presión sistólica pulmonar por bajo de 30 en las estenosis leves, cuando está entre 30 y 50 en las moderadas, y por cima de 50, esos todos son valores en situaciones de reposo, no son los valores para ejercicio, pero si tenemos en condiciones basales una presión sistólica en arteria pulmonar por cima de 50, en general la estenosis es grave. Y el área valvular, sea por pressure half time o por planimetría, si está por cima de 1.5 es leve, entre 1 y 1.5 moderada, y por bajo de 1 es una estenosis severa. Entonces, ¿cómo podemos mirar el Doppler en la estenosis mitral? Es muy importante, siempre tenemos que hacer el cálculo de los gradientes y también del área valvular mitral. Hay que tener en consideración que el gradiente promedio es flujo dependiente, entonces si tenemos más flujo, como por ejemplo, como en la regurgitación mitral, el gradiente máximo y también un poco el promedio van a estar un poco aumentados. El área valvular mitral puede ser calculada por métodos diferentes y el cálculo muchas veces puede variar mucho. Y más importante, muchas veces tenemos pacientes que tienen grados semejantes de estenosis mitral, pero que tienen presiones sistólicas en arteria pulmonar diferentes, y muchas veces los síntomas van a se correlacionar no solamente con los gradientes en reposos, pero también con el grado de hipertensión pulmonar que el paciente presenta. Y por eso, algunas veces es necesario hacer una medida de la presión sistólica en arteria pulmonar después del ejercicio, porque puede existir una variabilidad importante y una presión pulmonar que en condiciones de reposo no es importante se tornar mayor que 60, indicando una presión sistólica pulmonar que puede ser la causa de los síntomas de los pacientes. Y nosotros no podemos predecir el grado de hipertensión pulmonar que se desarrolla con el ejercicio solamente mirando los gradientes basales y la presión sistólica en arteria pulmonar. Si tenemos una discordancia entre la clínica del paciente y sus datos ecocardiográficos de gradiente y del área, hay que evaluar la presión, la respuesta de los gradientes y de la presión sistólica en arteria pulmonar inducida por ejercicio. Entonces, cuando analizamos el paciente y encontramos una discrepancia entre la clínica, los síntomas de los pacientes y los datos del ecocardiograma, necesitamos pensar un poco qué pasa con ese paciente. Muchas veces los pacientes que tienen estenosis mitral están en uso de beta bloqueantes para que la diástole se torne más grande y que el paciente tenga más tiempo para hacer el pasaje de la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, en la presencia de bradicardia, vamos a tener gradientes más bajos, porque la diástole está más grande. Y los gradientes pueden, entonces, no exprimir el grado de severidad de la estenosis mitral. Al contrario, si el paciente está taquicárdico porque tiene fiebre o porque tiene anemia o algo se pasa, la diástole se va a cortar y vamos a tener gradientes más altos de lo que era esperado para el grado de estenosis mitral. También en presencia de regurgitación mitral, como miramos en esta diapositiva, si la regurgitación es importante, vamos a tener una super estimación de los gradientes porque
los gradientes, especialmente el gradiente máximo, va a estar mayor por la regurgitación mitral asociada en estos casos. Cuando tenemos la presencia de fibrilación auricular, que no es infrecuente porque estos pacientes tienen aurículas izquierdas grandes y pueden desarrollar fibrilación atrial. Pero también en este escenario podemos hacer el cálculo del gradiente. Lo que necesita hacer es promediar los gradientes en 5 ciclos consecutivos, como tenemos acá, y usar el gradiente máximo y usar una media del gradiente máximo y promedio obtenida con los 5 ciclos que fueron medidos. Hemos entendido cuáles son los principios que nos tienen que conducir en la valoración de la severidad de la estenosis mitral. Volvemos ahora en el laboratorio de ecocardiografía de Padua y vemos cómo se desarrolla en la práctica la valoración de la estenosis mitral con el Doppler color y con el Doppler espectral. El paso siguiente en la evaluación de pacientes con estenosis mitral es cuantificar la importancia hemodinámica de la estenosis. Para esto usaremos la ecocardiografía Doppler, tanto la Doppler color como la espectral. Primero, con la Doppler color podemos ver si la válvula estenótica está también asociada con la regurgitación. En este caso, tenemos una regurgitación diminuta. Luego, movemos la sonda al enfoque apical porque nos brindará una mejor alineación del flujo a través de la válvula estenótica en la dirección del haz de Doppler. Nuevamente, usaremos el Doppler color para verificar la dirección del flujo estenótico, para alinearlo con el Doppler continuo a fin de obtener el mejor registro del Doppler espectral continuo que permitirá evaluar el gradiente pico. Y lo más importante es el gradiente medio, realizando una planimetría del trazado del Doppler espectral de flujo anterógrado transmitral. Luego podemos medir el tiempo de hemipresión, que es la pendiente medida en la velocidad modal del flujo anterógrado transmitral y que está relacionada con la gravedad de la estenosis. Luego usaremos nuevamente el Doppler color para verificar también desde el enfoque apical el alcance del chorro de regurgitación y, lo más importante, investigar la ocurrencia de la regurgitación tricuspidea. Cuando existe incluso un indicio de regurgitación tricuspidea, usaremos el Doppler continuo para registrar el gradiente entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, que, cuando no existe estenosis pulmonar, nos permitirá evaluar la presión sistólica en la arteria pulmonar. Con estos datos podemos evaluar la importancia hemodinámica de la estenosis mitral y tomar una decisión correcta basada en el cuadro clínico para derivar al paciente a cirugía o a valvuloplastía mitral o a seguimiento continuo. Bien, volvemos al estudio y abrimos el primer debate para contestar a vuestras preguntas. Están con nosotros en directo desde São Paulo, en Brasil, la doctora Marcia Barbosa. Hola, buenos días, doctora Barbosa. Buenos días, Solino, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ya han llegado muchas preguntas, entonces vamos enseguida. La primera es... nos pregunta, para el cálculo por la PECT, ¿a qué frecuencia cardíaca se recomienda en ritmo sinusal y en fibrilación auricular? La frecuencia cardíaca es algo que no podemos hacer, no podemos determinar nosotros. El paciente va a tener una frecuencia cardíaca y vamos a usarla, hacer el cálculo con la frecuencia que tiene. Pero seguramente cuando vamos a tener pacientes más taquicárdicos, vamos a tener más dificultad. Entonces sería ideal medir cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca que no está muy diferente de la frecuencia normal.
Y por la fibrilación auricular es lo que yo estaba hablando. Podemos hacer el cálculo como se hace con el paciente en ritmo sinusal, pero es muy importante hacer un promedio de 5 ciclos consecutivos y usar el valor del pressure half time que obtenemos en estos 5 ciclos que vamos a medir. Hay una otra pregunta. ¿Cuál es el método que elegiría para medir área mitral en presencia de una insuficiencia aórtica? Sí, el método que las guías hablan, que es el método más importante, el más exacto, es la planimetría. Cuando tenemos una visualización buena de la válvula, no solamente en presencia de insuficiencia aórtica, pero también en todas las situaciones, el método más exacto es la planimetría. Que se hace por bidimensional o si tenemos el tridimensional es mejor. Pero lo que pasa es que algunas veces no estamos muy seguros que estamos haciendo la medida donde la válvula es más pequeña. Por eso, en estas situaciones, el método tridimensional es más importante. No hay problema si existe una regurgitación aórtica asociada. El problema de la regurgitación aórtica es en los pacientes cuando usamos el método del pressure half time. Porque el pressure half time en presencia de insuficiencia aórtica va a estar más corto y por eso vamos a tener un valor del área por pressure half time que no es exacto. Pero con la planimetría no hay problemas. Bien, vamos con una otra pregunta. Si encontramos por el eco transtorácico una estenosis mitral de grado moderado, pero una presión en arteria pulmonar mayor de 50, ¿nos debe hacer reevaluar la severidad de la válvula mitral? En estas situaciones tenemos que estar seguros que el paciente no tiene otras causas también para tener presiones pulmonares altas. Pero en muchos casos sabemos que los pacientes pueden tener grados semejantes de estenosis mitral, pero van a tener grados diferentes de hipertensión pulmonar. Y por eso muchas veces pacientes con el mismo grado de estenosis mitral van a ser más o menos sintomáticos. Lo que debemos hacer en estos casos es mirar, por ejemplo, muchas veces el paciente tiene una hipertensión pulmonar y los gradientes no están altos porque el paciente está usando beta bloqueantes y con esto va a tener más tiempo en la diástole y los gradientes van a estar disminuidos. En este caso no es que los gradientes son bajos, los gradientes se encuentran bajos porque el paciente está en uso de beta bloqueantes y seguramente la hipertensión pulmonar en estos casos es una expresión de la severidad de la estenosis mitral. Si seguimos teniendo dudas, si no podemos entender muy bien lo que pasa con los pacientes, lo que se puede hacer es hacer ejercicio con estos pacientes y mirar los gradientes. Muchas veces un paciente que no tiene gradientes muy altos en reposo, cuando hace ejercicio, va a tener gradientes muy importantes y vamos a estar seguros que su estenosis mitral y su hipertensión pulmonar están sí relacionadas a sus síntomas. Y vamos con una otra pregunta. ¿Cómo se calcula el THP? El pressure half time, el PHP. Hacemos el cálculo eso es difícil de demostrar. Vamos a mirar el tiempo, hacer los puntitos donde está la caída de la válvula mitral. Cuando miramos este tiempo, los equipos de eco hacen automáticamente la medida del tiempo que el gradiente va a llevar para caer por mitad. Pero eso es algo que el equipo hace automáticamente cuando hacemos el contorno del flujo mitral y vamos a tener la línea de caída de la válvula mitral. Cuando dividimos
Cuando hacemos el cálculo dividiendo 220 por este pressure half time, vamos a tener 220 es una constante que fue establecida. Cuando hacemos la división, como yo tenía en mi diapositivo, de 220 por el pressure half time, vamos a tener el cálculo del área por pressure half time. Entonces es fácil entender que cuanto más prolongado está el pressure half time, significa que la válvula lleva más tiempo para hacer la pasaje de la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, el tiempo de pressure half time está largo y vamos a tener válvulas más pequeñas, áreas más pequeñas. Tenemos una otra pregunta técnica. ¿Hay que marcar todo el tiempo del descenso para medir el tiempo de mi presión? No, cuando hacemos el inicio de la caída del flujo mitral, los equipos hacen automáticamente la conclusión de la caída hasta la línea de base para hacer el cálculo del pressure half time. Y hay otra pregunta aquí. ¿La presencia de ecocontraste espontáneo sugiere presencia de trombos más crecimiento auricular? ¿Es indicativo de anticoagulación? Ok, las indicaciones formales, esto voy a hablar en la tercera parte de la clase, pero ya podemos hablar un poco de esto. Las indicaciones formales de anticoagulación en presencia de estenosis mitral son tres. La primera es la presencia de trombos, no de contraste solamente, pero de trombos. La segunda es una historia de eventos tromboembólicos en el anterior. Si un paciente ya tiene estenosis mitral y ya tuvo un evento tromboembólico, tenemos que mantenerlo anticoagulado, aunque esté en ritmo sinusal. Y por tercero, la presencia de fibrilación auricular. Estenosis mitral más fibrilación auricular, necesariamente tenemos que mantener el paciente anticoagulado. La cuestión del contraste espontáneo. Sabemos que esto es la expresión de la estasis sanguínea y muchas veces está asociado con la presencia de trombos, pero no es una indicación de las guías para el uso de anticoagulación si el paciente no tiene trombos asociados y si está en ritmo sinusal. Pero si está en fibrilación auricular, va a necesitar anticoagulación, no por el contraste espontáneo solamente, pero por la fibrilación. Entonces, en resumen, contraste espontáneo sin presencia de trombos y sin historia de tromboembólicos en el pasado y sin fibrilación auricular no es una indicación de las guías para el uso de anticoagulantes. Gracias. Creo que tenemos tiempo para una otra pregunta. Es una otra pregunta sobre el PHT. Aclarando, al trazar el PHT no se incluye la onda A, solo llegamos al nadir de la onda E. Sí, en general, los pacientes con estenosis mitral importante ya no tienen la onda A, está solamente el tiempo de caída. Si la estenosis no es grave o si el paciente tiene bradicardia, ahí en estos casos podemos tener una onda A. Pero seguramente no la vamos a incluir. Vamos a usar la caída de la onda E de la válvula mitral. Para hacer el gradiente medio, hacemos todo el contorno, incluyendo a la onda A del flujo mitral. Pero para el pressure half time, hacemos la caída de la onda E, aunque el paciente tenga la presencia de onda A, no vamos a considerar la onda A, no la vamos a incluir, la incluimos para el cálculo del gradiente promedio. Bien, gracias, doctora Barbosa. Y interrumpimos el debate por un momento, pero enseguida nos vamos a conectar de nuevo con la doctora Barbosa para contestar a otras preguntas. Pero ahora somos nosotros que queremos invitarvos a contestar a una pregunta.
Y la pregunta es, sobre todos los eventos tromboembólicos en la estenosis mitral, todo abajo es correcto, excepto la morfología de la válvula mitral no es predictora de evento tromboembólico en la estenosis mitral. La ecocardiografía transesofágica es necesaria para detección de trombos porque la aurícula izquierda no es visualizada por la ecocardiografía transtorácica. El contraste espontáneo es un factor de riesgo para eventos tromboembólicos en la estenosis mitral y es una indicación de anticoagulación en la estenosis mitral, mismo sin fibrilación auricular. Pacientes con estenosis mitral en ritmo sinusal pueden presentar trombos. Trombos son más frecuentes en la estenosis mitral que en la regurgitación mitral. Bien, atención, para participar en esta prueba tenéis que reducir la ventana vídeo y picar sobre el icono rojo que veis en la parte superior de la pantalla con la inscripción Test Live. Veréis la pregunta y las posibles respuestas, elegís aquella que según vosotros es la correcta y hacéis clic sobre el botón Enviar. Más tarde veremos juntos cómo habéis contestado con la doctora Barbosa. Volvemos, mientras tanto, al tema de hoy y entramos en algunos aspectos particulares de la valoración de la estenosis mitral, como la influencia del ejercicio físico, las complicaciones y las indicaciones a las válvulas plásticas. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos especiales de la estenosis mitral, como por ejemplo el uso del ejercicio para mejor evaluación de pacientes con estenosis mitral, las complicaciones en esta patología, la obtención del score de Wilkins, que nos va a dar una idea de la posibilidad de hacer una valvuloplastía para estos pacientes. El ejercicio en la estenosis mitral es una posibilidad que debemos usar cuando existe una discrepancia entre los síntomas de los pacientes y el grado de estenosis mitral que encontramos en el eco basal. Por ejemplo, muchas veces tenemos un paciente que se dice asintomático porque muchas veces está muy limitado, se fue limitando y no entiende que ya no es capaz de hacer lo que hacía antes, porque se limitó gradativamente. Y se dice asintomático y cuando hacemos el eco encontramos una estenosis mitral que es importante en el eco basal. Entonces, una posibilidad para ese paciente es hacer ejercicio y si tenemos un aumento del área valvular mitral, sin un aumento significante de los gradientes y de la presión sistólica pulmonar, podemos concluir que realmente la estenosis mitral no es grave y que el paciente puede ser realmente asintomático. Al contrario, muchas veces el paciente tiene síntomas porque tiene algo, por ejemplo, una dispnea por problema pulmonar o por obesidad o algo así, y el paciente habla de síntomas, no sabemos si los síntomas están o no relacionados con la estenosis mitral, porque los datos de ecocardiografía basal indican que la estenosis mitral no es grave. Si hacemos ejercicio en esos pacientes y ellos desarrollan una presión sistólica pulmonar por cima de 60 milímetros de mercurio o un gradiente promedio por cima de 15, concluimos sí que la estenosis mitral debe ser la causa de los síntomas, porque es una estenosis mitral importante y por tanto el ejercicio puede tener impacto en el manejo de esos pacientes. Esto, por ejemplo, fue un paciente que estudiamos que tenía un gradiente promedio de 13 y una presión pulmonar de 47 y que cuando hicimos el ejercicio, él no tenía muchos síntomas, pero cuando hicimos el ejercicio, el gradiente promedio fue para 23, con una presión pulmonar de 67 por cima de 60, y concluimos que realmente la estenosis mitral en ese paciente era muy importante. Muchas veces en la estenosis mitral el problema no es solamente de la válvula mitral y vamos a tener otras complicaciones que son importantes porque tienen asociación con el pronóstico del paciente.
La hipertensión pulmonar es muy importante en esta patología porque está asociada con el pronóstico del paciente. Por ejemplo, pacientes que tienen el mismo grado de estenosis mitral con gradientes semejantes pueden tener síntomas muy diferentes que están relacionados al grado de hipertensión pulmonar, porque los mismos gradientes pueden estar asociados con grados diferentes de hipertensión pulmonar. Y aquellos que tienen hipertensión pulmonar más importante van a tener un peor pronóstico. Los mecanismos de hipertensión pulmonar en la estenosis mitral parece que son varios. Los mecanismos que son más considerados para explicar el desarrollo de hipertensión pulmonar en esos pacientes son una transmisión retrógrada del aumento de la presión en la aurícula izquierda para la circulación pulmonar, llevando al desarrollo de hipertensión pulmonar. Otro mecanismo que está propuesto en la literatura es una vasoconstricción pulmonar reactiva, que también lleva a la hipertensión pulmonar, y también un remodelamiento vascular pulmonar. Todos estos mecanismos pueden estar involucrados con el desarrollo de la hipertensión pulmonar. El aumento de la aurícula izquierda sabemos que puede llevar a fibrilación auricular, que es una complicación importante en la estenosis mitral. Y otras complicaciones son la estasis sanguínea, la expresión de la estasis de la sangre es este smoke que miramos con la ecocardiografía transesofágica, que indica estasis de la sangre y que es un parámetro que habla de la posibilidad de se desarrollar trombos en esos pacientes. Por ejemplo, en esta diapositiva miramos un contraste espontáneo importante y también trombos en el apéndice auricular izquierdo. Hay que considerar que muchas veces los trombos no se pueden mirar desde la ecocardiografía transtorácica, porque si están localizados en el apéndice auricular izquierdo, no pueden ser vistos por la ecocardiografía transtorácica y hay que hacer la ecocardiografía transesofágica en esos pacientes, especialmente cuando estamos considerando la posibilidad de hacer una valvuloplastía, porque no queremos hacer una valvuloplastía en un paciente que tiene un trombo en la aurícula izquierda o en el apéndice auricular izquierdo. El score de Wilkins es una evaluación muy importante en pacientes que tienen estenosis mitral, para los cuales estamos considerando la posibilidad de hacer una valvuloplastía, que seguramente es mucho mejor que hacer una cirugía, porque en esos pacientes muchas veces las válvulas están muy comprometidas y el cirujano no es capaz de preservar estas válvulas y necesitan cambiar y usar una prótesis. Entonces, la posibilidad de la valvuloplastía, cuando el paciente tiene una estenosis mitral sin tener una regurgitación mitral importante, es una posibilidad concreta y muy buena para estos pacientes. Para hacer el score de Wilkins necesitamos evaluar la movilidad, el engrosamiento, la presencia de calcificación en los velos y también el compromiso del aparato subvalvar. Válvulas muy calcificadas o que tienen un aparato subvalvar muy engrosado no van a responder bien a una dilatación por balón. Para se hacer el cálculo del score, necesitamos evaluar todos estos parámetros. Cuando ellos están poco comprometidos, vamos a tener grados más bajos, vamos a dar puntos más bajos. Por ejemplo, una válvula que tiene velos móviles va a tener 1 para movilidad. Al contrario, si la válvula es inmóvil, va a tener 4. Y las válvulas que están en posición intermediaria van a tener el 2 y 3. Hacemos lo mismo para todos los 4 parámetros y si la suma de los puntos del paciente está por bajo del 8, este es el paciente ideal para hacer la valvuloplastía. Al contrario, cuando tiene score de Wilkins mucho más alto, la posibilidad que el paciente no responda bien a la valvuloplastía es más importante. Pero hoy, con más
experiencia de los hemodinamistas, cada vez más están haciendo valvuloplastia en pacientes que tienen un score de 10 hasta de 11, porque eso es algo que depende un poco de la expertise de los hemodinamistas. La valvuloplastia va a ser indicada cuando tenemos la presencia de una estenosis mitral sintomática, pacientes con una clase funcional por cima de 2 de la New York Heart Association, cuando el área valvular está por bajo de 1.5, cuando tenemos un aparato valvular que no está muy acometido, el aparato valvular y subvalvular con un score por bajo de 8, y esto es una posibilidad muy buena para mujeres embarazadas, donde por supuesto no queremos hacer una cirugía. Las últimas guías de la American Heart y del ACC, que fueron publicadas recientemente en el Circulation y en el JACC, hablan de clase 1 para valvuloplastia en pacientes que son sintomáticos con una estenosis mitral severa, que tienen una morfología favorable, un score de Wickens bajo, y que no tienen contraindicaciones a la performance de la valvuloplastia, por ejemplo, como presencia de trombos en la aurícula izquierda. Al contrario, debemos indicar la cirugía en los pacientes que tienen estenosis mitral severa, sin riesgo alto para cirugía, y que van a hacer una cirugía de otra válvula. Si vamos a abrir el paciente por otra válvula, por ejemplo, para operar una estenosis mitral, es natural hacer también la corrección de la estenosis mitral por cirugía y no por valvuloplastia. Clase 2A es para pacientes asintomáticos que tienen estenosis mitral severa, pero que tienen una anatomía favorable para se hacer una valvuloplastia y no tiene contraindicaciones. Si estamos seguros que vamos a tener un resultado muy bueno con la valvuloplastia, podemos hacer mesmo para los pacientes asintomáticos si la estenosis es severa y tenemos un grado importante de hipertensión pulmonar. Es clase 2A también para los pacientes sintomáticos que tienen una estenosis mitral severa y tienen indicación para otra cirugía. Otras indicaciones necesitan mirar las guías, que están muy buenas, porque no tenemos tiempo de hablar de todas las clases para todas las situaciones de los tratamientos de la estenosis mitral. Entonces, para finalizar, me gustaría hablar de los puntos que considero más importantes en la evaluación de los pacientes con estenosis mitral. Hace muchos años, el ecocardiograma, y ahora con todas las movilidades más, técnicas más avanzadas que tenemos, como eco 3D, eco transesofágico, uso del ejercicio, es el gold standard para la evaluación. Ya no se justifica hacer cateterismo para evaluar el grado de estenosis mitral. Muchas veces lo hacemos porque el paciente es más grande y quizás necesita también evaluar las coronarias. Pero para el diagnóstico y la evaluación de la estenosis mitral, el gold standard es el ecocardiograma, porque podemos hacer el diagnóstico, podemos tener una idea de la etiología, detectar las complicaciones asociadas, y por la evaluación de la hipertensión pulmonar, tener una idea del pronóstico de la estenosis mitral. Es esencial hacer el cálculo del área valvular mitral y de los gradientes, porque eso nos permite cuantificar la severidad de la estenosis mitral. El cálculo de la presión sistólica pulmonar debe necesariamente ser hecho en condiciones basales, y cuando existe discrepancia clínica y ecocardiográfica podemos hacer una evaluación por ejercicio, porque eso muchas veces va a tener impacto en el manejo del paciente. Esos son los puntos que considero más importantes en la estenosis mitral. Muchas gracias por su atención.
Bien, volvemos en estudio y conectamos de nuevo con la doctora Barbosa en Brasil. Doctora Barbosa, antes de contestar a otras preguntas que han llegado, vamos a ver los resultados del live test. Vemos que la mayoría de las respuestas son por la tercera respuesta. El contraste espontáneo es un factor de riesgo para eventos tromboembólicos en la estenosis mitral y es una indicación de anticoagulación en la estenosis mitral, mismo sin fibrilación auricular. ¿Qué piensa de esta respuesta? Sí. Estoy muy contenta, es esto, muy bien. Sí, el contraste espontáneo está asociado con la estasia sanguínea, pero las guías no nos dicen que necesariamente si el paciente está en ritmo sinusal va a necesitar anticoagulante. Me gustaría decir algo sobre las otras. La primera, la morfología de la válvula mitral no es predictora de eventos tromboembólicos en la estenosis mitral. No necesariamente son las estenosis mitral más graves que van a tener eventos tromboembólicos. Es muy frecuente que el paciente venga al hospital por primera vez con un evento tromboembólico. Entonces era un paciente que tenía una estenosis mitral, no tenía mucha dispnea y su primer manifestación fue un evento tromboembólico. Entonces los estudios que evaluaron si había una asociación entre la severidad y la severidad de la estenosis mitral y la presencia de eventos tromboembólicos no demostró que esta asociación existe. También las estenosis leves pueden tener eventos tromboembólicos. El eco transesofágico es siempre necesario si necesitamos evaluar la presencia de trombos por todo lo que decimos. No se puede mirar el apéndice auricular izquierdo por el transtorácico, especialmente en casos donde estamos considerando la posibilidad de hacer valvuloplastía, necesitamos estar seguros que no hay trombos y hacer un eco transesofágico. La tercera, ya comenté, pacientes con estenosis mitral en ritmo sinusal pueden presentar trombos. Hay un estudio con más o menos 800 pacientes y el 100% de esos tenían trombos y en presencia de ritmo sinusal. Entonces, esto puede existir. Y los trombos son sí más frecuentes en la estenosis mitral que en la regurgitación mitral. Lo que pasa es que en presencia de una regurgitación mitral moderada, significativa, hay menos estasia sanguínea porque el flujo regurgitante va a hacer un movimiento en la aurícula izquierda y por eso tenemos menos trombos que tenemos cuando hay una estenosis mitral grave. Bien, gracias. Volvemos a las preguntas que han llegado. Y la primera es, ¿el eco 3D es más exacto que el 2D para realizar el cálculo del score de Wilkins? Creo que el eco 3D es muy bueno para la planimetría. Vamos a tener una visión más exacta y vamos a estar seguros que estamos haciendo la medida donde el área es más pequeña. Pero seguramente todos los datos anatómicos de la válvula mitral pueden ser más bien observados por eco 3D que por eco 2D. Lo que pasa es que el Wilkins fue definido para el eco 2D. Por eso no estoy muy segura. Creo que si no tenemos... si tenemos lo que hacemos en práctica es que si tenemos una buena visualización de la válvula, lo que fue descrito para el score de Wilkins fue la observación por eco 2D. Por eso no es necesario, no es absolutamente necesario hacer 3D para se definir el Wilkins. Eso se hace por eco 2D. Tenemos una otra pregunta sobre el PHT. Si la onda tiene un primer descenso rápido y luego un descenso más lento y prolongado, ¿cuál debemos elegir para calcular el área valvular mitral a partir del PHT?
Es siempre un problema porque los pacientes no leen los libros de cardiología, entonces no tienen las cosas como deberían tener. La caída debería ser solamente una, pero muchas veces no es así porque los pacientes no leen los libros de ecocardiografía, ¿no? Entonces, eso es un problema que muchas veces tenemos dificultad. Lo que debemos hacer es usar la primera parte de la caída de la estenosis mitral para hacer el cálculo del pressure half time. Solamente cuando la primera parte es muy pequeña, muy cortita, y tenemos todo el resto, una segunda caída que es mucho más prevalente. En estos casos vamos a usar la segunda parte. Pero si las dos son, si hay una primera caída y después una segunda, y las dos tienen más o menos la misma duración, hay que usar la primera parte. Solo cuando la primera parte es muy cortita, vamos a usar la segunda. Bien. Una otra pregunta sobre el área mitral. ¿Por qué en las guías últimas el corte de severidad para iniciar el árbol de decisiones se da con área mitral menor de 1.5 y no de 1? No, lo que es usado es 1.5, porque por cima de 1.5 estamos en presencia de estenosis mitral leves. Entonces, el manejo del paciente lo vamos a considerar en pacientes que tienen una estenosis mitral que es importante, que es significativa, y empieza con 1.5. Abajo de 1.5 vamos a tener grados más significativos de estenosis mitral. Por cima de 1.5 la estenosis no es importante. Y el área es más importante que los gradientes, por todo que hablamos de las limitaciones de los gradientes. Y otra pregunta de un colega que dice, ¿qué nivel de ejercicio se requiere para valorar los gradientes y la presión en arteria pulmonar? Es lo máximo que el paciente es capaz de hacer. No es como un ejercicio que hacemos en un paciente donde estamos evaluando la coronariopatía, porque estos pacientes muchas veces van a tener disnea y no son capaces de hacer todo el protocolo. Lo que hacemos es hacer ejercicio con los pacientes y cuando estos están sintomáticos o cuando ya tienen disnea y no, para mí basta, no puedo seguir haciendo ejercicio, vamos a medir los gradientes y el valor de la velocidad de la regurgitación pulmonar para poder hacer el cálculo de la presión pulmonar. Si la válvula pulmonar está por cima, si la presión pulmonar con ejercicio está por cima de 60 y el gradiente promedio por cima de 15, esto es una indicación que la estenosis mitral es severa y puede ser una indicación dosal para hacer una intervención en estos pacientes. Ahora tenemos una... Pero no está en las guías, los ejercicios no están contemplados en la guía como indicaciones exactas para intervención en los pacientes, pero cuando hacen una hipertensión pulmonar importante con el ejercicio, esto puede ayudar al cardiólogo a decidir para hacer la intervención en estos pacientes. Ahora tenemos una pregunta sobre los trombos en aurícula. Dice, en algún pacientes con estenosis mitral, en el estudio transtorácico se puede observar la orejieta izquierda a veces con un trombo. ¿Requiere el transesofágico para corroborar este hallazgo? No, muchas veces los trombos son grandes y tiene todas las características de los trombos y estamos seguros que es un trombo. Entonces, en estos casos no es necesario hacer
hacer el transesofágico, porque aunque el paciente tenga más trombos en el apéndice auricular izquierdo, que no es visible por eco transtorácico, el paciente ya tiene indicación de anticoagulación. Entonces, no necesitamos de hacer el eco transesofágico, porque eso no va a tener impacto en el manejo del paciente. Pero si no estamos seguros que sea realmente un trombo, si existe la posibilidad de ser un tumor o un mixoma o algo así, entonces muchas veces el aspecto de esta estructura por eco transesofágico va a permitir el diagnóstico seguro de que se trata de un trombo y no de otra cosa, con una vegetación por endocarditis o algo así. Ahora tenemos una pregunta muy práctica. ¿Para el ejercicio emplea banda sin fin o bicicleta en pacientes con estenosis mitral? Lo que tiene en su servicio lo que es más fácil. Si tenemos una bicicleta donde podemos hacer las medidas de los gradientes mitrales y también de la presión sistólica más a menudo, más frecuentemente que con la pedana, está muy bien, podemos usar la bicicleta. Pero si usamos ¿es pedana? No sé, si usamos la otra opción, que no es la bicicleta, vamos a ser capaces de hacer la medida de los gradientes y de la presión pulmonar solamente al fin del ejercicio. Y lo debemos hacer muy rápidamente. Por eso es muy importante, si el paciente está caminando, es muy importante que cambie de posición muy rápidamente para que possamos hacer todas las medidas en el primer minuto, la medida del gradiente y la medida de la presión pulmonar. Es por eso que hoy que tenemos las bicicletas y podemos hacer las medidas mientras el paciente está pedalando la bicicleta, es mejor porque no vamos a perder tiempo cambiando la posición del paciente. Y también debemos considerar la capacidad del paciente. En Europa, por ejemplo, muchos pacientes están acostumbrados a usar bicicleta y para ellos es más fácil y van a tener mejor desempeño en la bicicleta. Al contrario, si es un paciente que es obeso o que no está acostumbrado con la bicicleta, por seguro vamos a necesitar hacerlo caminar y no usar la bicicleta porque no va a tener el mismo desempeño que tiene caminando en la bicicleta. Creo que tenemos el tiempo por una otra pregunta solamente. La pregunta es, ¿cómo mide el área valvular mitral en eco con ejercicio? Lo que hacemos, la medida que debemos hacer con el ejercicio es la medida de los gradientes y de las presiones pulmonares. No vamos a decidir el manejo del paciente por el cambio de área que ocurre con el ejercicio. Sabemos que el pressure half time no es un buen método para hacer la medida del área porque él cambia mucho cuando tenemos cambios rápidos en el flujo, como ocurre con los ejercicios. Entonces, el pressure half time no es un buen método. Una posibilidad sería la ecuación de continuidad, que semejante a la estenosis aórtica, la ecuación de continuidad nos dice que lo que pasa por la mitral hay que pasar por la válvula aórtica si no hay una regurgitación mitral asociada. Entonces, se puede usar la ecuación de continuidad para evaluar los cambios del área valvular con el ejercicio, porque el método de pressure half time no es el ideal en esta situación. Bien, hay otras preguntas, muchas preguntas, pero desafortunadamente tenemos que concluir aquí nuestro encuentro de hoy. Todavía os invito a seguir mandando vuestras preguntas por el foro de discusión disponible en el portal de Mediclassroom en el área discusión. Y la doctora Barbosa os responderá. Gracias, doctora Barbosa, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy.
Muchas gracias y un saludo a todos los cardiólogos de Latinoamérica. Fue un placer y un honor estar acá hoy con ustedes. Gracias. Y bien, gracias también a todos vosotros para nos haber seguido. Y os doy cita para el próximo encuentro de este curso que se tendrá el día martes 5 de agosto. Estará con nosotros desde México la doctora Clara Vázquez y con ella hablaremos de la regurgitación mitral y del prolapso mitral. Hasta luego.